Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este acto con un poco de retraso. La causa ha sido que estamos esperando a la alcaldesa, por más circunstancias imprevistas, cuando venía hacia acá no ha podido llegar a tiempo y me ha pedido que excuse el retraso y su falta de asistencia si puede a lo largo de la intervención se incorporará. Ha sido la causa por la que hemos pasado. A partir de ahí, quiero en primer lugar agradecer a todos los presentes en la asistencia, al haber venido hoy aquí a escuchar esta intervención. Soy todos compañeros, amigos. Muchas gracias a las autoridades, excelentísimas y ilustrísimos señores que han comparecido y que han venido a esta intervención. Es un acto, este ciclo de conferencias, de lo que queremos que se celebre ese 40 aniversario de la Constitución Española y que este acto de la conferencia, junto con otras actividades que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año, sirvan para que poner de relieve el alto significado que la Constitución tiene para nuestra corporación y para todos aquellos abogados que la componen. Para todos es conocido que esta es la norma suprema, una norma imprescindible y que nos ha garantizado durante todo este tiempo la convivencia en paz y en libertad. Al organizar este ciclo de conferencias y esta conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, nos propusimos que estuviera dirigido a todos los colegiados y que participaran los que lo deseen como destinatarios genuinos de estas conferencias, pero también queríamos abrirlo a todos aquellos ciudadanos que se encuentren interesados y que pudieran asistir. De ahí que la celebración de esta conferencia y de este ciclo sea abierta y gratuita para todos aquellos que quieran asistir a la misma. Con este ciclo de conferencias queremos que se trascienda de este acto colegial y se convierta en un acto dirigido a la ciudadanía extremeña, pues la misión del mismo es difundir los valores de la Constitución y la que ésta encarna, y por tanto sus destinatarios no pueden ser únicamente los abogados, sino todos los ciudadanos. Es así como encuentra en pleno sentido la organización de este ciclo de conferencias. Queremos desde nuestra institución contribuir a la difusión de la configuración de los derechos que consagra, mediante la concreción de sus perfiles que por la vía interpretativa han ido realizando nuestros tribunales y especialmente el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de las esencias que contienen y profundizando así en su estudio y conocimiento. Al mismo tiempo, esta conmemoración sirve de celebración y reconocimiento de la importancia que la Constitución tiene en el disfrute de los derechos y libertades que consagra, a la par que permite examinar el largo recorrido realizado desde su aprobación y publicación, subrayando así la importancia para que no sea desconocida por aquellas generaciones más jóvenes que siempre disfrutaron de estos derechos, pero que tengan plena conciencia de que esto no siempre fue así en nuestra historia, ni siquiera en la más reciente. Es más, podría decir que es el paréntesis más largo que hemos disfrutado de derechos ciudadanos y que jamás hemos tenido a lo largo de la vida. Por ello, su defensa como marco legal en el que todos caemos, la contribución a su reconocimiento y a su difusión se convierte en una obligación ineludible de nuestra corporación y de todos nosotros, que juramos o prometimos su defensa y acatamiento. Para el desarrollo de este ciclo de conferencias que hoy inauguramos, hemos querido invitar a que participaran en él destacadas personalidades del mundo del derecho. Hoy lo hace el excelentísimo señor don Antonio Narváez Rodríguez, magistrado del Tribunal Constitucional, que como todos vosotros sabéis, estudió en la Universidad de Extremadura, donde también realizó los cursos de doctorado en Derecho. Me une a él una amistad, un afecto de haber sido compañero de estudio, ya que ambos pertenecemos a la misma promoción de la Facultad de Derecho. Es la tercera promoción que cursamos entre los años 1975 y 1980. Desde aquellos momentos, de los estudiantes, forjamos una amistad que hemos seguido manteniendo a lo largo de estos años y que una prueba de ello es el que hoy haya asistido y haya aceptado amablemente la invitación que le cursé para comparecer a la inauguración de este ciclo de conferencias y esté en este año. Ingresó en 1982 como alumno de la 28 promoción de la Escuela Judicial, con el número 1 de su promoción, optando por la carrera fiscal. Como ya he dicho actualmente, es magistrado del Tribunal Constitucional desde julio de 2014. Ha desempeñado dentro de la carrera fiscal el puesto de fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, el de fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, fiscal ante el Tribunal Constitucional y fiscal de sala jefe de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Y finalmente, y antes de acceder a magistrado del Tribunal Constitucional, la de teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Sus libros son variados, habiendo escrito una monografía sobre el jurado en España y participado en otra también en la misma materia con el excelentísimo señor don José Antonio Martín Pallín. Con motivo del jurado, cuando se publicaba aquella ley, también participó en unas jornadas que organizó este colegio en materia de jurado, al cual también le invité expresamente a la misma. También aceptó gustosamente. Últimamente ha participado como autor en una obra del delito de la informática que publicó en la Universidad de Deusto. Asimismo, ha sido consultor técnico y experto en diversos proyectos internacionales, habiendo participado en Guatemala, Paraguay, Bruselas, Bolivia, Colombia, México o Albania. Además, es un conferenciante asiduo, articulista de numerosos trabajos de estudio e investigación en las más variadas materias del derecho. A lo que debo añadir su intervención docente como profesor durante varios años en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y habiendo sido ponente en la Escuela Judicial. Tiene en su haber las condecoraciones siguientes: Cruz distinguida de segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort de 1982, Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort de 1993, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort 2014 y la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo de plata en 2011. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, como he dicho, y estar hoy aquí para impartir esta primera conferencia en la que nos hablará sobre los derechos fundamentales, su protección por el Tribunal Constitucional, perspectiva histórica y actual. El excelentísimo señor don Antonio Noray. Buenas tardes. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí y además profundamente nervioso y emocionado en la medida en que estoy frente a gran número de amigos y compañeros de la carrera, de después de la carrera, incluso de la profesión, y por tanto pues es un verdadero placer. Como dice el famoso bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo, y eso es lo que he hecho. Es decir, en cuanto Juanjo me dijo que me invitaba a participar en estas jornadas, pues me faltó tiempo para decir que sí, porque para mí es como digo, es un verdadero placer estar aquí. Por tanto, doblemente agradecido al Colegio de Abogados de Cáceres, a su decano, Juan José Flores, y también agradecido a todos ustedes porque sé que hoy hay un partido de fútbol y el partido de fútbol, aunque todo se banaliza, pero de alguna manera también pues el que estén aquí para mí es, como digo, un sentimiento de hondo agradecimiento. Bien, yo les voy a hablar, resumir lo que son 40 años de la historia de España, porque es así, la historia de España, la historia del constitucionalismo español, pues es una tarea algo difícil, sobre todo si además hay que hacerlo en un límite de tiempo muy acotado, que normalmente son 40 minutos, porque a partir de los 40 minutos uno empieza a acordarse de la madre del ponente y cuando pasan 50 se acuerda de su propia madre, es decir, han desconectado totalmente. Por tanto, yo creo que con 40 minutos voy a tratar en breve síntesis de explicarles a ustedes, o por lo menos destacarles algunos de los aspectos que creo que son más relevantes de lo que han sido estos 40 años. También con vistas al futuro, es decir, todo trabajo de investigación o todo trabajo de exposición tiene que tener siempre una perspectiva hacia el futuro, que tiene que ser una perspectiva esencialmente optimista. Y corren tiempos en los que el optimismo, pues yo creo que es un valor que hay que tener muy en cuenta. Bien, en resumir, como digo, la historia del constitucionalismo español, lo ha dicho Juanjo en su introducción, es hablar sobre todo de una constitución que ha sido el paradigma de lo que es el constitucionalismo a nivel de derecho comparado. No ha sido la constitución, o no es la constitución que más ha perdurado en el tiempo, porque realmente la constitución que duró más tiempo, que estuvo en vigor más tiempo, hasta el golpe de Primo de Rivera en 1923, pues fue la Constitución de 1876, la famosa Constitución de la Restauración. Pero, sin embargo, es una Constitución que, la de 1978, que ha provocado un cambio muy en positivo en lo que ha sido no solo la vida social, la vida política, la vida económica e incluso la vida cultural. Es decir, el paso de un sistema dictatorial, un sistema autoritario, a un sistema plenamente democrático, homologable como el que más a cualquiera de las democracias europeas, pues es uno de los parabienes, de los
frutos de los productos que ha generado esta Constitución de 1978. Decía Fernando Álvarez Miranda, que fue presidente del Congreso de las Cortes Constituyentes, que se trataba de una Constitución, y lo leo, modesta, realista e ilusionada. En realidad era una Constitución, como saben todos ustedes, que no era original. Hoy en día en derecho pocas cosas originales hay. Y su fuente de inspiración básicamente fue la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la Constitución italiana de 1947. Y una muy próxima en la fecha a la Constitución española, que era la vecina de la Constitución portuguesa de 1976. Pues digamos, esos tres grandes pilares son los que sirvieron de fundamento, de basamento de lo que es la Constitución de 1978. Yo diría que esta Constitución pues permitió, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero también político, permitió, digamos, tres objetivos, o consiguió tres objetivos que se veían en la época precedente harto complicados. Fue una Constitución basada, como se ha dicho tan reiteradamente, sobre todo ahora que se celebra el 40 aniversario, en tantos foros y tantas conferencias, fue una Constitución fruto del consenso. Hay un famoso cuadro de Juan Genovés en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, que es El abrazo, que de alguna manera define la esencia, define el carácter, la idiosincrasia de esta Constitución. El abrazo, de alguna manera, fue el fruto, el producto de pensamientos políticos de lo más variopinto, que entonces se juntaron en la transición con un único objetivo, y era superar aquel periodo de casi 40 años que se había fundamentalmente definido por la existencia de una dictadura y, por tanto, de un poder autoritario. Por tanto, el primero de los grandes logros que tuvo la Constitución de 1978 fue ese consenso que generó una determinada Constitución que hoy en día, y con dos leves modificaciones, bueno, alguna más importante como la del 135, pero que con dos modificaciones pues aún pervive. El segundo fue el superar una histórica problemática que desde tiempos muy remotos se había dado en España, que era, por un lado, la vocación que siempre había sido centralista y el carácter autoritario del régimen anterior. Yo creo que esto se superó y hoy en día pues es muy difícil retornar a aquellos tiempos en los que esto era un poco menos que una utopía. Yo recuerdo la época de estudiante, éramos estudiantes entonces en la antigua Fundación Balondo, que era donde estaba la Facultad de Derecho, y allí pues recuerdo que, empezando por la asignatura que no era Derecho Constitucional, sino que era Derecho Político, pues estudiábamos las constituciones de otros países. Recuerdo la inglesa, que decía don Vicente Hurtado que no existía, y es verdad, no existía, no está escrita, pero junto a ese fenómeno del constitucionalismo comparado, pues estudiamos entonces las llamadas leyes fundamentales del reino. Bien, esto hoy en día, lógicamente, queda para el ámbito de los investigadores y de los que vivimos en aquella época y de alguna manera también pues la sentimos y también la padecimos. Pero sobre todo la Constitución permitió la definición de tres conceptos importantes que hoy siguen rigiendo, que son, en primer lugar, la conversión de un Estado autocrático en un Estado democrático, social, democrático y de derecho. Estado social en la medida en que la Constitución, y está impregnada de ello, lo que promueve esencialmente y ordena así a los poderes públicos es el promover todas aquellas iniciativas que tengan como esencia la efectividad de derechos sociales que para todos los ciudadanos, desde luego,
vista desde la perspectiva histórica de los 40 años, pues así se ha conseguido. Es decir, el denominado estado del bienestar, que es un concepto del constitucionalismo alemán, pues hoy en día está plenamente integrado, y algo que nos parece a nosotros tan normal como es el tener una asistencia hospitalaria modélica o un sistema educativo con sus fallas, pero también con sus méritos y sus logros, pues algo que vemos como normal en otros países, y se lo puedo decir por experiencia, en otros países es simplemente una utopía. En segundo lugar, es un Estado democrático. El principio democrático, yo creo que ha quedado impregnado en la sociedad española, y hoy no conseguimos el que prevalezca el sentir de la mayoría con respeto a las minorías. Y finalmente, algo que algunas veces se olvida, que es un Estado de Derecho. Es decir, el principio de legalidad, la primacía de la ley, la primacía de la Constitución, que en la terminología de Kelsen era la lex superior de todo el ordenamiento jurídico, pues esto, digamos, también queda impregnado no solo ya a nivel, digamos, de juristas, sino también a nivel social. Estado social y democrático de derecho es uno de los logros que, precisamente, en su aplicación práctica cada día, la Constitución ha generado y ha conseguido. Y finalmente, a pesar de todos estos 40 años, pues también se ha conseguido un tiempo de estabilidad social, de estabilidad política y de estabilidad, hasta cierto punto, también económica. Es decir, salvo tristes sucesos como el golpe de Estado de 1981 o determinados movimientos que luego veremos, la denominada cuestión territorial, que luego analizaremos un poco más detalladamente, pues salvo estos incidentes, el devenir de nuestra España constitucional desde aquel inicio de 1978 hasta nuestros días, pues se ha ido sucediendo conforme a los criterios que establecía la Constitución y también el resto del ordenamiento. Digamos que esos han sido los logros, y también, como digo, algunos aspectos negros, no solo ya aquel golpe de Estado, triste suceso, pero que sirvió precisamente para fortalecer nuestra democracia, como fue el golpe de Estado de 1981, y evidentemente el problema territorial que existe actualmente en Cataluña. Antes lo fue con el País Vasco y actualmente lo es también con Cataluña. Luego tendremos ocasión, como digo, más adelante, de desarrollar de alguna manera esta problemática. Yo creo que pieza esencial, y no porque forme parte de él, pero pieza esencial de todo este engranaje constitucional, y de que de alguna manera pues se haya articulado una sociedad abierta, una sociedad libre y una sociedad democrática, yo creo que buena parte, buena culpa o buen mérito de ello ha sido debido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, pues ha generado no solo ya un cuerpo de doctrina, sino una forma de ser y una forma de pensar. Yo recuerdo cuando ingresé en la carrera fiscal en el año 1982, que conceptos como era el del derecho a la presunción de inocencia, pues se confundían a veces con algunos otros conceptos que han quedado claramente diferenciados, ¿no? El indubio pro reo, que todos conocéis, sobre todo los que os dedicáis al foro. Cosas tan nimias como que hoy en día se dan por sabidas, por ejemplo, pues el valor como prueba de un atestado, que hoy en día cualquier jurista que esté avezado en el ámbito, sobre todo del proceso penal, que es en el que yo más me he manejado, junto con el proceso contencioso administrativo, pues hoy en día el atestado tiene el valor que tiene, de mera denuncia. Bueno, pues este concepto tan simple como es el del atestado y el valor
que no tiene valor de prueba, pues este y otros muchos conceptos realmente se han debido a una doctrina constitucional que elaboró el Tribunal Constitucional desde una inicial sentencia del año 1981 hasta prácticamente nuestros días. Al Tribunal Constitucional se le debe fundamentalmente el haber sabido llenar, el haber sabido dotar de contenido y de efectividad los derechos fundamentales. Cualquiera de los derechos fundamentales sustantivos que tenemos hoy en día, desde el derecho a la libertad y el valor supremo del ordenamiento jurídico, como dice el artículo 1 de la Constitución, o otros derechos, todos, sobre todo los que tienen que ver con las garantías constitucionales y procesales del artículo 24, evidentemente todos ellos han servido o han sido objeto de análisis por el Tribunal Constitucional y además ha servido también de cauce y de criterio pedagógico a la hora de establecer el funcionamiento de los tribunales. Es decir, hoy en día, más que hablar de derecho penal, sobre todo en el proceso penal, más que hablar de derecho penal, se habla de derecho constitucional o derecho procesal, de garantías procesales, de garantías constitucionales. E incluso el Tribunal Constitucional tiene, la virtud de haber sabido identificar determinados derechos y haberles dotado de cierta autonomía. Me estoy, por ejemplo, refiriendo al derecho en materia de libertad informática, lo que se llama la libertad informática del artículo 18.4 de la Constitución, que sobre todo a partir de dos sentencias del año 1990, la sentencia de 290 y la 292 del año 1990, pues a partir de entonces le dio sustantividad propia, diferenciándolo de otros derechos como eran los derechos del artículo 18.1. Entre los más recientes, pues por ejemplo, citarles una sentencia del año pasado, la 58 del año 2018, que consagró y que analizó por primera vez pues, el derecho al olvido digital, algo que ha sido recogido posteriormente en la ley orgánica reciente que se aprobó, la ley orgánica 3/2018, que consagra en un artículo 93, por ejemplo, de esta ley, lo que viene plasmado en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018. Me cansaría de citarles otros derechos, algunos incluso sin normativa postconstitucional y a los cuales el Tribunal Constitucional les ha dado plena efectividad. Por ejemplo, el derecho de huelga. El derecho de huelga se funciona esencialmente con la doctrina del Tribunal Constitucional, porque la única normativa que había, que era un decreto ley del año 1977, es decir, preconstitucional, y la famosa sentencia esta 31 del año 81, pues lo que hizo fue el tribunal de alguna manera establecer todo un protocolo, unos criterios de abstracción que incluso hoy, sin ley orgánica que desarrolle el contenido esencial de ese derecho, pues se viene aplicando directamente. O qué decir, por ejemplo, del derecho al secreto de las comunicaciones. El derecho al secreto de las comunicaciones, que hasta una ley orgánica del año 2015, pues prácticamente se operaba con una doctrina del Tribunal Constitucional a partir de una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 84, el caso Malón, hasta las últimas sentencias y la última jurisprudencia del Tribunal, fundamentalmente dos sentencias que conocen todos ustedes, la 81 del 98 y la 49 del año 99. Por tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que realmente el Tribunal Constitucional ha dotado de contenido, de doctrina y ha hecho efectivos los derechos fundamentales. Hay un tema y en esto conecto con el problema de la cuestión territorial. Hay un tema que en el ámbito de los derechos fundamentales se ha planteado y es, por ejemplo, la conexión que existe entre derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal con el derecho de participación política del artículo 23. Esto ha sido planteado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y también ha sido planteado al Tribunal Constitucional.
Puedo hablarles del Tribunal Supremo, no del Tribunal Constitucional, porque todavía no se ha resuelto el tema y por tanto yo no puedo entrar en esa materia, pero el problema fundamental que se plantea o que se ha planteado y que va a ser objeto de análisis y debates, por ejemplo, en el juicio que se va a iniciar el próximo martes, es el problema de la prisión provisional de personas que tienen una determinada representatividad política y que además han obtenido determinados escaños en el Parlamento catalán. Es un problema que luego, si se da lugar al debate, pues podemos analizar más en profundidad. Puedo extenderme, lógicamente, preservando la necesidad de no involucrarnos mucho con criterios o opiniones en la medida en que se trata de casos judiciales. Pero quiero decirles a ustedes que el problema de los derechos fundamentales y sobre todo la efectividad de los derechos fundamentales es algo que es como un río que permanentemente está fluyendo y por tanto es algo que todavía está pendiente de consolidar. El tribunal también ha hecho, y últimamente, sobre todo a partir del año 2007, ha centrado, creo que en lo que es su función esencial, que es el control de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones con rango de ley. Miren ustedes, hasta el año 2007, hasta una ley orgánica que hubo del año 2007 que modificó la normativa orgánica del tribunal, la ley orgánica 6/2007, pues hasta el año 2007, en el ámbito de los derechos fundamentales, el tribunal seguía lo que se venía a denominar una llamada concepción subjetiva del tratamiento de estos derechos. Esto hizo que prácticamente el 80% del esfuerzo del tribunal se centrara en el ámbito del recurso de amparo. Estamos hablando en el año 2007 de aproximadamente unos 14.000 recursos de amparo que entraban anualmente al tribunal. Esto es una tarea totalmente desmedida, desproporcionada, en la medida en que prácticamente el 80% de su esfuerzo se centraba en el análisis del recurso de amparo. Creo que esta primera etapa, hasta el año 2007, fue una etapa necesaria en la medida en que el tribunal tenía que cambiar, digamos, de alguna forma la mentalidad de todos los operadores jurídicos y centrarlos, sobre todo en el ámbito de los distintos procedimientos, en la efectividad de determinados derechos y determinadas garantías. Se hablaba entonces de una concepción subjetiva, es decir, bastaba con la propia vulneración del derecho fundamental para que se pudiera, agotando la vía judicial previa, llegar al trámite del recurso de amparo. A partir del año 2007, y siguiendo en este sentido pues una línea que ya estableció el Tribunal Federal de Karlsruhe, el Tribunal Constitucional alemán, estableció, y esto lo saben muy bien los despachos de abogados, un requisito que es, digamos, el quebradero de cabeza de todos los bufetes de abogados, que es el requisito de la especial trascendencia constitucional. Hay una famosa sentencia, la 155 del año 2009, que recoge una serie de criterios que determinan de alguna manera que para que pueda ser admitida a trámite un recurso de amparo es necesario una proyección objetiva. Es decir, no basta solo con la vulneración del derecho, sino que es necesario que además cumpla unos determinados requisitos. Desde luego es un tema que todavía, a pesar de que han transcurrido casi 10 años desde que se introdujo este planteamiento doctrinal desde la sentencia del 2009, pero antes desde el año 2007, pues es un tema controvertido y que daría lógicamente lugar a otro ciclo de conferencias, ¿no? Pero sí entiendo que la razón por la que se introdujo esta modificación fue esencialmente porque ningún tribunal constitucional, salvo el tribunal alemán
y el tribunal italiano, ninguno de los tribunales constitucionales que hay en Europa se encargan del recurso de amparo. El recurso de amparo es una particularidad exclusiva ya les digo, de Alemania, de Italia y también de España, pero no de otros países como Francia, que no tienen tribunal constitucional, consejo constitucional, o Portugal, que no tienen recurso de amparo. Por tanto, se trataba fundamentalmente de centrar la atención del tribunal en lo que creo que es su función esencial, que es el control de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones con rango de ley. Y esto es fundamentalmente a lo que se dedica actualmente el tribunal. El tribunal, a lo largo de los últimos años, y con esto entro, digamos, en una temática problemática, porque tampoco quiero eludir el tratamiento de esta cuestión, aunque simplemente exponérselas a ustedes de lo que ha hecho el tribunal hasta este momento y no de lo que vaya a hacer, lógicamente, pues el Tribunal Constitucional ha tenido una serie de retos importantes, que comenzaron en el año 83 con la conocida sentencia 76-83, que fue la que reguló o la que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad de la famosa LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que luego perdió el carácter de ley orgánica. Pues desde ese momento ha tratado de establecer unos criterios a la hora de fijar, digamos, el principal problema que ha tenido el constituyente, que fue el de limitar claramente las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. Básicamente el desarrollo del artículo 148 en relación con las comunidades autónomas y el artículo 149 en relación con el Estado es el que más quebraderos de cabeza ha traído no solo al tribunal, sino también pues, a toda la doctrina, a todos los juristas y también incluso, lógicamente, a las distintas administraciones. Hay determinadas materias que es muy difícil delimitar el ámbito de las competencias entre unas administraciones y otras. Y junto a ello, el problema de los territorios históricos. Ya saben ustedes que la disposición adicional primera de la Constitución reconoció como territorio histórico a los distintos territorios forales vascos, a los 3 territorios forales y a Navarra. Curiosamente, en el debate constitucional también entró Cataluña, pero sin embargo Cataluña no decidió acogerse en su momento a este sistema, a esta disposición adicional y a las peculiaridades que hoy en día tienen los territorios históricos, los territorios forales. Y a lo largo de prácticamente toda la historia de estos 40 años, primero fue esencialmente el País Vasco y posteriormente Cataluña, pues han generado diferentes problemas que el tribunal ha tenido que afrontar. Ya tuvo que hacer frente en el año 2004 al planteamiento, concretamente, si recuerdan ustedes, del denominado Plan Ibarretxe, que sin embargo, siguió los cauces constitucionales y llegó hasta el debate de la modificación de un estatuto de autonomía que en la práctica era una constitución encubierta, en la medida en que lo que planteaba fundamentalmente era la posible configuración de un Estado confederal y por tanto en igualdad de situación con el Estado, con la nación, y que dio lugar a un conocido auto del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que fue el auto 135/2004, que resolvió finalmente ese tema. No se llegó a plantear desde el punto de vista jurídico una quiebra como la que después se ha dado en Cataluña. En Cataluña el problema siempre ha estado latente, pero quizá
Fue a partir del año 2014 cuando realmente empieza a generarse una determinada deriva que es de todos conocidos, que ha llevado a esta determinada situación. Hay 4 sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional, que las conocen ustedes: la 42 del año 2014, la 259 del 2015, la 114 y la 124 del 2017. Esas sentencias vinieron a destacar una serie de cosas que, por obvias, yo creo que tenían que ser explícitamente recogidas por el Tribunal Constitucional. Miren ustedes, la iniciativa que se adoptó no solo por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, sino también por el Parlamento, fue una iniciativa que quebró 3 conceptos básicos, que era el de la unidad del Estado, es decir, el artículo 2 de la Constitución, el principio de que la soberanía reside en todo el pueblo español, y el tercero, el de la supremacía de la Constitución. En esas 4 sentencias se refleja claramente la deriva. Las 2 últimas lo que hicieron fue anular 2 leyes, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad, que no solo es que habían prescindido de los mecanismos de reforma a la Constitución, habían prescindido del Estatuto e incluso del propio reglamento de la Cámara. Hay algún recurso de amparo que interpuso el grupo parlamentario de los socialistas de Cataluña y también el grupo de Ciudadanos, que de lo que se quejaban esencialmente, con fundamento en el derecho de participación política, es que incluso determinadas leyes se habían aprobado violentando el propio reglamento de la Cámara, el propio reglamento del Parlamento catalán. Hay 2 sentencias, la 10 y la 27 del año 2018 del Tribunal Constitucional, que resuelven precisamente recursos de amparo de estos grupos parlamentarios, porque la mesa de la Cámara prescindió absolutamente de todo el trámite parlamentario. Y de hecho, si mal no recuerdan ustedes por los medios de comunicación, pues la ley de referéndum se aprobó en un debate plenario, en un pleno, y en un plazo de 6 horas se aprobó esa ley, y la ley de transitoriedad política, que era la siguiente, cuando la que preveía los efectos derivados de este referéndum que se organizó el día 1 de octubre del año 2017, pues esa ley se aprobó en un debate plenario, prescindiendo de todos los dictámenes previos de la asesoría del propio Parlamento, y prescindiendo incluso del debate, permitiendo que en un plazo de 2 horas se presentaran enmiendas a aquel proyecto de ley y que se aprobara de la forma en que, como saben ustedes, se aprobaron. Por tanto, aquella iniciativa no solo prescindió de la Constitución, prescindió del Estatuto de Autonomía, sino que también prescindió de la propia normativa que el propio Parlamento de Cataluña se había dado. Pero es que además el planteamiento de que aquella iniciativa obedecía al principio democrático, es decir, al hecho de que el Parlamento catalán representaba la voluntad del pueblo de Cataluña y, por tanto, esa voluntad del pueblo de Cataluña decidía unilateralmente independizarse, y de hecho una declaración de independencia el día 27 de octubre, en un acto que hizo solemne, que hizo el Parlamento de Cataluña con el entonces presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, en el Parlamento, pues aquella declaración vulneró 2 reglas esenciales de cualquier sociedad democrática. Por un lado, la propia legalidad, es decir, prescindió absolutamente de la legalidad constitucional, de la legalidad ordinaria y del propio reglamento. Pero lo que es más grave, es decir, usurpó el principio de legitimidad que tenía el Parlamento de Cataluña, cuya legitimidad venía derivada de la propia Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, el bloque de constitucionalidad, y asumió determinadas
actuaciones, determinadas iniciativas, prescindiendo, por tanto, de esa legitimidad que le daba la propia Constitución. Es decir, desde el poder se actuó precisamente para infringir algo tan elemental como es la ley y el principio de legalidad. Bien, eso fue, digamos, el problema que se suscitó en el año 2017 y en el año 2018. Y la actual situación política la conocen ustedes también o mejor que les habla, y por tanto es una situación de total impasse en el cual hay una serie de consecuencias que se depurarán lógicamente en la vía penal y sobre las cuales yo no me puedo pronunciar, ni puedo ni debo pronunciar, pero que evidentemente es un problema que actualmente existe y que tiene difícil respuesta, no solo desde el punto de vista jurídico, sino yo creo que también desde el punto de vista político, que en definitiva es lo más importante. Pero no quisiera terminar sin ser optimista. Yo creo que debemos fundamentalmente ser optimistas y mirar al futuro. Thomas Jefferson decía que ninguna sociedad puede aprobar una Constitución que sea perpetua, y por tanto la Constitución ha tenido sus logros, ha tenido sus éxitos y también sus puntos oscuros que yo en 40 minutos he tratado un poco de describirles. Pero también decía Jefferson que no puede idealizarse el pasado, tampoco puede dramatizarse el presente, ni tampoco puede hipotecarse el futuro. Por tanto, lógicamente, la Constitución es un ser vivo y la Constitución también es susceptible de reformas y de modificaciones. Quizás a la hora de afrontar un reto tan importante como es la reforma de una Constitución que ha dado estabilidad durante tantos años a este país, España, pues yo creo que esa reforma tendría que pasar necesariamente por tres estadios. El primero es fijar unos objetivos comunes. Es decir, en la transición había un objetivo clarísimo y común, que era el de que había que pasar de un Estado dictatorial, de un Estado autoritario, a un Estado democrático. Y por tanto, todas aquellas fuerzas políticas que representaban ideologías del más dispar, pues confluyeron en una única finalidad y un único objetivo, que era precisamente este. Hoy en día también sería necesario aquel consenso para aventurarnos en una determinada iniciativa constitucional, teniendo en cuenta digamos, la problemática que hay hoy. Pero es evidente que hay algunos aspectos que sí podrían suscitar el consenso. Quizás dejando a un lado el problema territorial, que tiene una solución digamos, muy particularizada, pues hay determinadas cuestiones que sí son objeto de consenso, por ejemplo, que pueden ser objeto de consenso. Por ejemplo, en revisar el catálogo de los derechos fundamentales, sobre todo introduciendo algunos derechos, como es, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud, que, digamos, hoy en día pues existe un concepto de universalización de la asistencia sanitaria, la protección del medio ambiente, que no solo sea un mandato a los poderes públicos, sino que también, de alguna manera, hay también una idea generalizada de que es necesario convertirlo en un verdadero derecho que sea efectivo. La sucesión a la corona, la dualidad entre hombre y mujer, que actualmente pues se decanta por el principio del varón, del artículo 57 de la Constitución, la reforma del Senado. Fíjense ustedes, el Senado, que en la propia Constitución aparece como Cámara de Representación Territorial,
Y en eso trató de copiar lo que era el Bundesrat de la ley fundamental de Bonn, pues se ha quedado en una cámara que muchas veces se trata de darle, digamos, una finalidad o una razón de ser, porque la única función efectiva, realmente efectiva que tiene, y se ha visto recientemente, pues es la aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, es decir, lo del llamado techo de gasto, en que el veto del Senado es, digamos, la única actuación efectiva. Pero si lo queremos concebir como una Cámara de representación territorial, pues evidentemente dista mucho de que realmente cumpla esa función. A pesar de que hubo ya iniciativas en el año 2006, y de hecho hay un informe del Consejo de Estado del año 2006 que, digamos, proponía determinadas modificaciones al Senado. El tema de los aforamientos, por ejemplo, la posible reforma de la Constitución de los artículos 71, 3 y 102 de la Constitución, que actualmente, digamos, está en el dique seco, aunque hay un informe del Consejo de Estado de noviembre del año pasado, del año 2018, que proponía efectivamente una modificación y una supresión de aforamientos, al menos teniendo en cuenta las directrices del derecho comparado de los cargos públicos, que lo sea solo el aforamiento en relación con el ejercicio de sus funciones y no con un alcance general. Otras cuestiones, por ejemplo, como pudiera ser el régimen electoral, aunque ahí hay más disputas, porque todo opera un poco en función de las distintas iniciativas políticas, pero la reforma de la normativa electoral, ya bastante antigua, aunque se ha modificado mucho desde el año 85, pues es otra de las cuestiones que está ahí pendiente y que, digamos, sempiternamente surge en función de los resultados electorales. Muchas veces los criterios de la ley DOM en relación con determinadas iniciativas políticas pues no se traducen en el grado de representatividad que da la suma de votos. Estoy acordando, por ejemplo, de algún partido como Izquierda Unida u otros partidos de ámbito nacional que por aplicación del principio de territorialidad por provincias pues no obtienen una representación acorde con digamos, los votos que obtuvieron, y sin embargo otras que concentran su voto en determinadas circunscripciones pues obtienen un grado de representatividad superior al que del conjunto de la población se obtiene. Y estaría también el tema de la cuestión territorial. Yo ya no me voy a extender más en ello porque es un tema de ardua, digamos, de ardua problemática. Sí decirles a ustedes que en relación con el derecho a decidir, sí, el Tribunal Constitucional, en la sentencia esta que les he comentado del año 2014, la 42 del 2014, dijo que sí, que cualquier iniciativa, aquí no rige el principio de democracia del militante, cualquier iniciativa puede proponer la independencia y la segregación de una parte del territorio, pero siempre que se haga por los cauces de la Constitución, es decir, la reforma del constitucional del artículo 167 o 168 de la Constitución, pero no prescindiendo de la legalidad. Y algo que no existe en el derecho internacional, y aquí hay especialistas en la materia, que es el llamado derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho que únicamente se reconoció por Naciones Unidas a las antiguas colonias en relación con sus potencias coloniales. Hay 3 resoluciones de Naciones Unidas, la 1514, la 1541 y la 2625, de los años 60 y 70 nada menos, que reconocían el derecho de autodeterminación precisamente a las colonias africanas en relación con las potencias coloniales. Por tanto, el derecho de autodeterminación no existe en ninguna constitución democrática, al menos de las europeas que yo conozco. Otro de los temas sería el de clarificar el sistema de distribución de competencias y fundamentalmente buscar el principio de eficiencia de las administraciones públicas, es decir, que cada administración pública tenemos en nuestro país
hasta 4 niveles de administración: la administración del Estado, la administración autonómica, las diputaciones provinciales, que es administración local, y los ayuntamientos. Por tanto, tenemos 4 niveles de administración local, incluso hay entidades locales menores, y por tanto esto realmente, cuando uno va por ahí a otros países, incluso a repúblicas federales como Alemania, o incluso estados que son compuestos como el propio Estado italiano, pues la verdad es que no entienden tal galimatías de competencias, sobre todo cuando algunas de ellas se solapan. Se trataría, aquella eventual reforma constitucional, de delimitar mejor el ámbito no solo de las competencias de los distintos niveles de la administración, sino también una clarificación sobre todo de determinados conceptos que digamos, los juristas que nos hemos dedicado también al derecho administrativo, tenemos siempre muy oscuros, que son conceptos de bases y desarrollo, competencias ejecutivas, etcétera, etcétera, que dan verdaderos quebraderos de cabeza. Sí, y ya termino, de verdad, ya termino, no quiero cansarles a ustedes más con toda esta batería de ideas que quizás a lo mejor un poco apelotonadamente pues he tratado de transmitirles a ustedes, pero sí quisiera terminar con una frase de Gil de Viedma que decía que no nos podemos permitir el lujo de ser pesimistas. Y yo creo que hay que ser, somos muchos y somos mejores. Y a pesar de las distintas ideas que podamos tener, todos estamos en un mismo, digamos, objetivo, que es el prolongar esta vigencia de los 40 años de la Constitución por otros muchos más, con un, digamos, nivel de estabilidad, un nivel de bienestar que nos hemos dotado los españoles y que es un lujo que no nos podemos permitir. Yo quisiera terminar como empecé, agradeciendo al Colegio de Abogados de Cáceres, a su ilustre decano, Juan José Flores, y a todos ustedes la paciencia que han tenido y el interés que han puesto en escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu brillantísima exposición, por esta magnífica conferencia. Has hecho este repaso de los 40 años de la Constitución. Me has hecho vivir parte de la experiencia profesional en esos 40 años con algunos de los casos que citabas cuando se usaban amparo, cuando volvían los abogados, tenían esa incidencia transformadora. En las últimas etapas, por virtud de esa doctrina que dices, efectivamente nos la hemos cambiado, pero ahí estamos y seguiremos intentando. Muchas gracias porque además ha sido valiente al afrontar los temas cruciales y candentes que hay en estos momentos, y no solo eso, sino las eventuales de reforma. Como estamos en un foro de abogados, pues esto, si lo permite el conferenciante, daremos la oportunidad de que si hay preguntas que realizar, pues dar la oportunidad de que se intervenga y se pregunte lo que cada uno de ustedes considere oportuno. Tiene la palabra para preguntar lo que queráis. Si nadie abre el turno, voy a hacer yo la pregunta. Es decir, sé que el fútbol nos está esperando, todo el mundo está con el reloj puesto, pero ahora vamos a encender la pantalla para que vean el partido los que se queden. Bueno, pues yo sí que quería hacer una pregunta, y es al hilo de lo que acababa de decir, cómo el recurso de amparo, al restringirse en esa fase como consecuencia de la doctrina a la que has hecho referencia, nos ha privado de abogados fundamentalmente que usábamos en defensa de los intereses de los ciudadanos, de un arma con la que acudíamos al Tribunal Constitucional, que en su caso estaba ahí, que llegábamos a ella después de haber agotado todas las instancias judiciales, y que todos esos supuestos de los que has hecho referencia fueron producto de todo ello, es decir, ni siquiera el Tribunal Supremo o la Malta y todos los que se agotaban los recursos, pues habían conseguido satisfacer esos intereses. Llegamos al amparo, y del amparo se consiguieron pues todos esos avances que en definitiva transformaron el contenido del derecho.
Yo mismo en la experiencia profesional pues he visto cómo efectivamente el tema del atentado lo planteamos otros, incluso he tenido sentencias donde me han hablado con mucha burrada que se ahora mismo de que el artículo 14 de la Constitución era un principio programado y que por tanto no era la aplicación directa. Es decir, desde esas sentencias que había en esos momentos, bien digo, originales de los años 80, 81, 82, el día de eso sería ininteligible, pues se ha producido esa importancia transformadora de lo constitucional que ahora mismo, con el nuevo criterio restrictivo, por las razones que todos conocemos, que se ha debatido y que están ahí, pero claro, me parece que eso genera esa posibilidad de avance, por lo menos al ritmo o de la forma que se había ido haciendo de los derechos constitucionales de los ciudadanos, y que creo que eso es negativo para la sociedad y su conjunto. Bien, esto es un tema muy controvertido, no solo a nivel de práctica forense, sino también a nivel doctrinal, el requisito de la especial trascendencia constitucional. Yo entonces estaba en la Fiscalía del Tribunal Constitucional y curiosamente dejé la Fiscalía justo el día que entró en vigor la reforma. No es que me echaran, sino que... el problema fue un problema evidentemente práctico. Es decir, en un momento determinado fue una iniciativa del entonces tribunal que estaba, digamos, muriendo de éxito. Estábamos hablando de 14.000 recursos de amparo, cuando otros tribunales que atienden a una población que es el doble, me estoy refiriendo por ejemplo al Tribunal de Calruge, pues teniendo él una sala específica de amparos, pues no llegaba ni a la mitad, llegan, no sé si son 4 o 5.000 recursos lo que ve el Tribunal Constitucional alemán. Entonces, el problema era que se dilataba la respuesta, y ya saben ustedes que una justicia lenta también no es justicia. Entonces tardaban pues 3 y 4 años en resolverse los recursos de amparo. Entonces, en un momento determinado, y ya digo, por un problema fundamentalmente práctico que no dogmático, se siguió un criterio que ya lo estableció la propia ley reguladora del Tribunal Constitucional alemán, que es el criterio de la especial trascendencia constitucional. Bien entendido que el homónimo del artículo 50 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que ahora mismo no recuerdo, creo que es el 39 de la ley que regula el Tribunal Constitucional alemán, contempla el requisito de la especial trascendencia constitucional y un supuesto que está siendo controvertido en el Tribunal Constitucional español, que es el de que digamos, la resolución judicial que ponga término a la vía judicial genere un gravísimo perjuicio, un grave perjuicio que puede ser de carácter cualitativo o que puede ser de carácter cuantitativo, es decir, que afecte a muchos perjudicados o que tenga un grave perjuicio. Este es un criterio que el Tribunal Constitucional alemán lo sostiene y que sin embargo aquí está siendo objeto de controversia. Un voto particular a un auto de inadmisión de un recurso de amparo que formuló hace años el magistrado Fernando Valdés, que precisamente abordaba esta cuestión. Hoy en día, pues ya digo que es un tema controvertido y es más, de hecho, algunos de los recursos de amparo que se han inadmitido en el tribunal por carencia de especial trascendencia constitucional o por no haberse justificado la especial trascendencia constitucional, luego ha ido a Estrasburgo y ha estimado el recurso y ha condenado a España por vulneración a lo mejor del artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar, o el derecho al proceso debido al proceso justo y equitativo del artículo 6. Por tanto, es un tema que se está, digamos, replanteando permanentemente el tribunal. De hecho, últimamente, al menos, y no es porque esté en la sala segunda, pero la sala segunda, en comparación con la primera, es la que admite a trámite más recursos de amparo, estamos de alguna manera siguiendo de facto un cierto cauce, atendiendo esencialmente a que hay veces en que la vulneración del derecho fundamental es tan flagrante que, a pesar de que en el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ponga de manifiesto, pues el órgano judicial pues no atiende.
Entonces, en esos casos se está admitiendo el trámite, pero efectivamente el porcentaje de recursos de amparo que se admiten en relación con los que se interponen, que ahora aproximadamente son unos 7.000, o sea, es decir, la mitad de los que había en el año 2006, pues el porcentaje es del 1%, como no llega ni siquiera al 1%. Pero sí, es un problema que está en permanente debate. ¿Una pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, levantamos. Sí, claro. Sí, no te había visto. Bueno, buenas noches. Lo que yo creo que es uno de los derechos más pateados en este momento en el ámbito cotidiano, que es el secreto de las comunicaciones al que ha hecho referencia. Ya no hablo de las intervenciones legales, ni siquiera de las intervenciones de los servicios de inteligencia con el famoso centro de la Cuesta de las Perdices, ni siquiera de las intervenciones como consecuencia de los espionajes o contraespionajes industriales y tal, sino el que cotidianamente se produce a todo ciudadano como consecuencia de las intervenciones de los móviles a través de todas las aplicaciones que descargamos. Es decir, cualquier aplicación que te descargues te pide permiso para entrar en todos tus archivos, y a partir de ahí creo que la libertad individual desaparece desde el momento en que nos controlan no solo en los movimientos, sino en conversaciones, mensajes y todo tipo de... Entonces, creo que ese es uno de los derechos que menor protección tienen en este momento, y sobre eso pedía una opinión. Es que no te he oído... Bueno, lógicamente en el secreto de las comunicaciones, en el 18, el problema es que la tecnología va muy por delante del derecho. Entonces, las intromisiones y las injerencias en cualquiera de estos derechos, el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, porque a veces también se ha involucrado el derecho a la intimidad, incluso el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, ahí digamos, la protección del derecho va muy por detrás de lo que es el avance de la tecnología. Yo te puedo hablar básicamente del proceso penal. O sea, ahí en el año 2015 se hizo un esfuerzo muy grande en la ley de enjuiciamiento criminal, en la que se introdujeron una serie de artículos en la ley de enjuiciamiento criminal que de alguna manera pues dan cobertura a determinadas limitaciones de este derecho, ¿no? del artículo 18.3. Una de los pronunciamientos, uno de los muchos pronunciamientos que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con, ellos hablan de la privacy, es decir, de la privacidad, del derecho a la vida privada y familiar, que no es exactamente lo mismo que el 18, es el artículo 8 del Convenio Europeo. Pues algunas de las sentencias que condenaron a España fue precisamente por la falta de previsión legislativa, no solo de cobertura de ese derecho fundamental, sino también de la injerencia, de la limitación de ese derecho fundamental. Entonces, pues sí, coincido contigo en que hay determinados campos en que digamos, la protección del derecho fundamental pues es bastante tenue, ¿no? Es cierto que se introdujo una modificación, y de hecho hay unos magistrados del Tribunal Supremo, concretamente uno de la Sala de lo Contencioso y otro de la Sala de lo Penal, que de alguna manera pues también intervienen sobre todo en el conocimiento y la cobertura judicial de determinadas digamos, intervenciones en el ámbito de las comunicaciones, ¿no? Pero efectivamente la cobertura que hay en materia sobre todo de los derechos del artículo 18, pues es bastante tenue, no solo aquí en España, sino también en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, la nueva ley orgánica esta que yo he hablado antes de protección de datos, la Ley Orgánica 3 de 2018, que deroga la del año 99, pues
Ha tardado en aprobarse un montón de años, desde el año 2016. En realidad lo que se aplicaba era un reglamento de la Unión Europea, del reglamento 679 del año 2016, que regulaba, porque es de aplicación directa, todo el ámbito de la protección de datos, que eso es otro mundo ahí, el ámbito de la libertad digital y de los datos sensibles y no sensibles del antiguo artículo 13 de la Ley Orgánica del año 99, pues ese es otro campo ahí, porque las intromisiones no solo ya, digamos, públicas, por autoridades públicas, sino el bombardeo constante que tenemos en nuestras direcciones de correo electrónico de toda esa publicidad, pues de alguna manera con esta ley orgánica y con toda la normativa de la Unión Europea trata de paliarla, pero efectivamente es una protección la que proporciona el derecho que no cubre muchos aspectos o muchas facetas de ese derecho. ¿Alguna más? Pues si no hay ninguna más, damos por levantado y terminado este acto. Muchas gracias por vuestra asistencia y os quiero ver la siguiente intervención, que habrá otra próximamente. Muchas gracias.